Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a continuar con nuestro estudio, ¿no? Estamos utilizando el texto de los 8 versos del entrenamiento de la mente. Y simplemente como para hacer un pequeño repaso, ah, o sea, nos damos cuenta de lo importante que es, o sea, el estudio, ¿no? O sea, el estudio, el aprendizaje. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de mejorar nuestra condición física, eh, entendemos muy bien que debemos quizás comenzar a hacer ejercicio, que necesitamos ir al gimnasio y necesitamos tener una rutina, ¿no? O sea, para verdaderamente ver los beneficios y para ver entonces, o sea, las transformaciones que queremos ver que se suceden en nuestro cuerpo. Entonces, vemos que hay un proceso, ¿no? O sea, y en realidad cualquier cambio, cualquier fruto que queramos nosotros recoger, necesitamos entonces sembrar la semilla y recogerlo, ¿no? O sea, trabajarlo y recogerlo. Y lo podemos entender, por ejemplo, con nuestro cuerpo físico, con nuestra profesión, con las cosas en la vida. Pues obviamente que uno trabaja para tener muchos resultados, muchas cosas, pero también ignoramos completamente nuestra propia mente. Nosotros nunca entrenamos nuestra mente para poder eh, ver o percibir la realidad correctamente. Entonces, así como nosotros podemos entender lo importante que es tener un entrenamiento en diferentes áreas de la vida, pero poco entendemos con relación a nuestra mente. Y si nos damos cuenta, entonces nuestra mente es la que básicamente nos lleva a través de las situaciones de la vida, etcétera, etcétera. Y obviamente que si no le damos, si no alimentamos, si nosotros no educamos nuestra mente, así como necesitamos una educación en otras áreas de nuestra vida, necesitamos educar nuestra mente para que entonces tenga una visión, tenga una capacidad de percibir las cosas correctamente. Entonces nos damos cuenta de que podemos nosotros, asumimos, ¿no? O sea, a través de nuestra vida que nuestra mente está correcto, está bien, ¿no? O sea, y podemos tener ideas equivocadas, tenemos conceptos equivocados, percibimos las cosas equivocadas y, no, o sea, tenemos creencias ya caducas, tenemos prejuicios sobre las cosas. Entonces no nos damos cuenta de que nuestra mente es simplemente un elemento, es como una computadora, ¿no? O sea, que simplemente tiene información muy antigua que nunca actualizamos, que nunca mejoramos, y entonces esperamos o asumimos que a través de esta información antigua que hay en nuestra mente, entonces vamos nosotros a poder encontrar las soluciones nuevas que la vida diariamente nos exige a cada uno de nosotros. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que nosotros, eh, pues obviamente que todos queremos experimentar la felicidad, queremos tener el triunfo, queremos que las cosas funcionen correctamente, pero no entrenamos nosotros nuestra mente. Entonces nuestra mente no tiene las herramientas correctas. Entonces vemos, por ejemplo, que si el último libro que leímos fue hace 15 años sobre cualquier cosa, pues ahora entonces nuestra mente no ha recibido ningún tipo de alimento y quizás la percepción que tengamos pues sea muy limitada sobre ciertas realidades, ¿no? Más aún cuando estamos hablando de la realidad de nuestra naturaleza espiritual. También, por ejemplo, podemos entender que lo que nosotros le damos a nuestra mente es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, podemos entender hasta cierto punto lo que es la vida basado en la educación que hemos tenido hasta el día de hoy. Pero esa educación es muy limitada, ¿no? O sea, nos enseñaron matemáticas, nos enseñaron historia, etcétera, etcétera. Y mucha de la basura que hemos acumulado en nuestra mente no tiene verdaderamente ningún propósito creativo, ¿no? O sea, simplemente es, o sea, basura que hemos acumulado. Entonces podemos pasar toda nuestra vida queriendo nosotros simplemente movernos en la vida con una mente que no está preparada para enfrentar la vida correctamente, ¿no? Entonces ahí es donde pues, hay un trabajo que hay que hacer, ¿no? O sea, necesitamos entrenar la mente, ¿no? O sea, para sacarla de los conceptos, de las ideas antiguas, de lo que ya verdaderamente es caduco, que ya no se necesita, etcétera. Y entonces necesitamos comenzar a limpiarla y también a darle una perspectiva
que viene a verdaderamente a enfocarnos mejor sobre la realidad de las cosas. Cuando nosotros hablamos de conocer la realidad, en este momento asumimos que lo que pensamos, de la manera en que pensamos, es la realidad. Por eso nos enfrascamos en las discusiones, por eso peleamos con las personas, por eso nos sentimos frustrados, porque según nosotros, cada uno de nosotros cree o piensa que lo que hay en su mente es la realidad, tal como es. Y la verdad es de que cada uno de nosotros tiene una realidad subjetiva, o sea, no es una realidad objetiva, no es una... hemos experimentado la vida, pero lo que para una persona es vida, para otra persona puede que sea algo absurdo. Entonces vemos que cada uno de nosotros tiene una visión de la vida, pero muy limitada, o sea, porque nuestras experiencias individuales pues no son suficientes. O sea, sí, vivimos, nacemos, vamos al colegio, vamos a la escuela, vamos a la universidad y ya, eso es lo que moldea nuestra mente. O sea, entonces, pero si nosotros buscáramos la forma de aumentar la capacidad de entendimiento, de visión que hay en nuestras propias ideas, entonces podríamos nosotros entender la vida de una manera mejor. ¿Ya? Entonces habría muchas mejores posibilidades para nosotros movernos en la vida. Pero como no tenemos muchas opciones, porque las opciones que tenemos están movidas por los gustos, por la tradición familiar, por la tradición del país, por la tradición del pueblo, por la tradición cultural. Entonces ahí nos quedamos atrapados. No podemos concebir, por ejemplo, que hay otras culturas en el planeta que ven la vida muy diferente, que no sufren como nosotros sufrimos. Pero para nosotros nuestra visión es como nuestro Dios, o sea, lo que uno cree es lo que uno cree que es, ¿no? O sea, entonces uno pues, se puede verdaderamente llegar hasta perder la vida defendiendo su idea. O sea, obviamente que, pues si, no sé, si estas ideas fueran tan extraordinarias y tan acertadas, pues entonces nos llevarían a todos pues al triunfo, ¿no? O sea, pero no nos llevan al triunfo, sino que al contrario, nos mantienen a nosotros encarrilados en un estilo de vida que tarde o temprano resulta ser pues, simplemente un callejón sin salida, ¿no? O sea, y ahí pues, se fue nuestra vida, quizás en un momento determinado por ahí hubo como una medio lucecita de esperanza, de hacer algo diferente, pero, o sea, a nosotros no, o sea, poder ver las posibilidades de la vida misma, o sea, porque nuestra mente no nos deja ver, o sea, nos tiene en cierta manera con una venda, o sea, entonces pues, obviamente que muchas de esas posibilidades y oportunidades se pierden, ¿no? Entonces es muy común vernos nosotros a diferentes puntos de nuestra vida lamentando haber perdido las posibilidades que tuvimos en el pasado porque no las vimos, o sea, estaban presentes, estaban ahí, eran parte de nuestra vida, etcétera, etcétera, hasta, o sea, quizás, o sea, pero no las vimos, o sea, entonces, para poder nosotros entonces comprender, básicamente, ¿no? O sea, y ver los resultados del trabajo que estamos queriendo hacer, entonces necesitamos educar nuestra mente. Necesitamos educarnos con unos valores diferentes. O sea, los valores que tenemos, obviamente, que nos han ayudado a sobrevivir, nos han ayudado a movernos en los diferentes ambientes, pero no son los valores completos. O sea, necesitamos adquirir valores más elevados, o sea, entendimiento más elevado. O sea, siempre hay una posibilidad de crecimiento para nosotros, ¿no? Si nosotros creemos que ya sabemos lo que necesitamos o si ya tenemos lo que necesitamos, entonces nos hemos quedado en un nivel, o sea, en un nivel X, ¿no? O sea, no, siempre hay una posibilidad de crecimiento. Claro, o sea, hay una gran, o sea, quizás una de las enfermedades más comunes hoy en día es la enfermedad de la competencia en cuestión de las creencias. O sea, uno cree que su creencia, uno cree que su visión de la vida es mejor que la del vecino. Y nos hemos enfrascado en tratar de comprobarnos los unos a los otros en esa competencia que nuestras ideas o nuestra forma de pensar es mejor que la del vecino. Y podemos nosotros ver
las grandes divisiones que se han dado, o sea, se dan familiarmente, se dan culturalmente, se dan en el planeta, porque todo el mundo está queriendo comprobar o queriendo comprobar que la visión individual es mejor, ¿ya? Pero no nos estamos preocupando por mejorar esa visión. O sea, que hemos creído que ya llegamos a ese punto de tener lo que necesitamos, pero no, o sea, no hemos hecho que mejore. Entonces, en la vida de 80 años, por ejemplo, o sea, uno en la vida nunca debería dejar de aprender, es, técnicamente hablando, ¿no? O sea, o lógicamente hablando. Pero lo más seguro es de que nosotros lleguemos a un punto donde ya pensamos que tenemos todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida. O sea, y dejamos de aprender, dejamos de mejorar, dejamos de crecer, dejamos de profundizar. Entonces, obviamente que nos quedamos básicamente pues en una condición de, de inmadurez. O sea, no llegamos verdaderamente a madurar, ¿no? O sea, a ver las diferentes opciones que nuestra propia vida individual nos da, ¿no? Entonces, y entonces eso es lo que nos limita, eso es lo que no nos deja progresar y entonces obviamente que pues nos hace sufrir, ¿no? O sea, llegamos a encontrarnos pues en un gran sufrimiento, ¿no? Entonces, si somos lo suficientemente sensibles con relación a nuestra propia realidad, pues entonces reconocemos que tenemos que mejorar, que tenemos que crecer. O sea, no, o sea, hay muchas opciones, muchas cosas, ¿no? O sea, entonces dependiendo pues también de la motivación. ¿Queremos una solución a nuestros problemas rápida o queremos una solución a nuestros problemas real, ¿no? O sea, queremos una solución a nuestra vida que tenga sentido, que tenga buenos fundamentos, que tenga buenas bases, o queremos soluciones que simplemente, ¿no? O sea, simplemente sean de momento. Y bueno, para eso hay muchas cosas disponibles, ¿no? O sea, que son soluciones rápidas que generalmente pues traen más amargura a nuestra vida, ¿no? O sea, las soluciones rápidas son las más peligrosas. O sea, pero las soluciones eh, correctas, o sea, requieren un fundamento y requieren más tiempo, requieren más paciencia, pero al final son las soluciones que nos van a representar una verdadera satisfacción y una verdadera mm, experiencia de bienestar, ¿no? O sea, que eso es lo que estamos buscando. Pero la vida nos da a nosotros todo eso. O sea, nos da a nosotros la oportunidad de querer hacerlo, ¿no? Entonces ya depende. Entonces, si sentimos que todavía el espíritu del estudiante de la vida está en nosotros, pues entonces nos estaremos dispuestos, ¿no? ¿Ya? O podemos buscar muchas cosas rápidas, ¿no? O sea, como hablamos anteriormente. Entonces queremos que simplemente un pequeñito esfuerzo aquí, una cosita allá y ya. Entonces quiero tener la solución a todos los dilemas de mi vida. Entonces pues se hace más difícil, ¿no? O sea, y hoy en día ese es el problema. Hay muchas promesas de triunfo, hay muchas promesas de felicidad, hay muchas promesas de muchas cosas rápidas, ¿no? Y entonces, o sea, ahí es donde caemos en el error. Y entonces no nos damos cuenta que estamos siendo motivados por, digamos, partes de nosotros que no son muy sanas. Entonces la ambición nos hace pensar que podemos encontrar la respuesta fácil en algo fácil, ¿no? O sea, en una experiencia fácil, ¿no? O sea, o que, no o sea, la pereza nos hace pensar de que, bueno, entre menos esfuerzo hagamos y si uno paga aquí o invierte aquí, entonces ya uno quiere recibir todos los resultados, ¿no? Entonces, queremos ver muchos resultados buenos sin hacer un verdadero esfuerzo. Pero la vida, lo bueno en la vida toma tiempo. Si verdaderamente nosotros miramos, ¿no? O sea, uno que quizás no se verdaderamente nunca se detiene a pensarlo porque muy pocas personas verdaderamente contemplan la vida. O sea, todos vivimos la vida y hacemos esto y vamos aquí y hacemos allá y hacemos lo otro, pero pocas personas contemplan su vida a ver si tiene sentido. Si nosotros verdaderamente contemplamos nuestra vida, podríamos nosotros encontrar que las cosas buenas de la vida toman mucho tiempo, verdaderamente, ¿no? O sea, un hombre o una mujer llegan a madurar con el tiempo. O sea, ¿no? O sea, si nosotros nos preocupáramos por madurar psicológicamente, mentalmente o espiritualmente, nos pudiéramos encontrar en una condición muy ventajosa, donde entonces ya no seríamos víctimas de tantas cosas que nos jalan, que nos empujan, que nos dicen, que no nos dicen. O sea, llegaremos a tener un entendimiento muy, muy
prácticos de la vida, que nos permitiría entonces no estar identificados con las situaciones absurdas de la vida o con las situaciones que nos roban la vida, etcétera. Entonces nos permitiría entonces verdaderamente movernos eficazmente, ¿no? O sea, libremente. Por eso podemos decir que un hombre libre, una mujer libre, no es alguien que simplemente sea libre, o sea, que no haga nada, ¿no? O sea, un hombre libre, una mujer libre, es un hombre o una mujer que sabe moverse en la vida, que no somos esclavos de las tramas de la niñez, o que que la familia, o que fulano, o que el marido, o que la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que pues, no vivimos en una libertad, pero con madurez, con el conocimiento de sí mismos, o sea, cuando conocemos, cuando nos atrevemos a conocer quiénes somos, vamos comprendiendo, o sea, que las situaciones, que las relaciones tienen otro significado, que no solamente es el significado que le hemos dado en un momento determinado, sino que tiene otro significado. Entonces hay parte, ¿no? O sea, parte la valentía, de ahí entonces o sea, nos podemos verdaderamente dar cuenta de que nos podemos hacer muy valientes en nuestra propia vida. O sea, en lugar de ser temerosos, de hacer adelantos, de hacer transformaciones, pues vamos a encontrar que nos inspiramos a ser valientes, ¿no? O sea, a generar muy buenas cosas en nuestra vida, muy buenas relaciones, muy buenos proyectos, etcétera. ¿Por qué? Porque en esa valentía de conocer verdaderamente y ver claramente nuestra vida, pues entonces nos podemos atrever. Cuando estamos limitados por una mente antigua, por una mente llena de prejuicios, por una mente llena de temores, entonces nunca salimos de la vida normal. Entonces, esperando a que le caiga a uno la buena suerte, que Dios le ayude, que le manden una bendición, que le llegue la persona perfecta, el hombre perfecto, la mujer perfecta, y ya, no esperando que le caigan las cosas del cielo. Entonces, obviamente que nos quedamos ahí, nos morimos ahí en esa forma de pensar, pero esa es la norma. La norma es que estamos esperando a que nos caiga del cielo todas las bendiciones. O sea, comenzamos a ver con claridad, o sea, que no, necesitamos hacer algo. O sea, hay que hacer algo y hay que hacer algo diariamente. O sea, si no estamos haciendo algo hoy para mejorar, entonces no estamos mejorando. Si no estamos haciendo algo hoy para nosotros cambiar nuestra vida, entonces no estamos cambiando nuestra vida. O sea, si no estamos haciendo algo hoy para, no sé, incrementar nuestra capacidad de visión, o sea, de comunicación, de entendimiento, de mejoramiento, entonces, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Pero no es común, o sea, es muy raro encontrarnos nosotros verdaderamente eh, recordando que diariamente tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, que tenemos que estar en ese constante recuerdo de sí mismos para mejorar totalmente nuestra condición, ¿no? Entonces, por eso necesitamos educar nuestra mente, para que deje de ser esta mente mecánica que simplemente está esperando que las cosas se den, y entonces comenzamos a entender, o sea, las leyes de la vida, las leyes del universo, entonces sabemos, ¿no? Que, bueno, hay que sembrar para recoger. O sea, si no sembramos, no recogeremos. Y hay muchas áreas donde podemos sembrar. O sea, hay muchas áreas donde debemos de recoger. O sea, nuestra vida puede darnos a nosotros muchas diferentes satisfacciones. No solamente es una área o dos áreas, ¿no? O sea, muchas diferentes cosas, ¿no? O sea, hay todo un arco iris de experiencias, ¿no? Hay todo un arco iris de posibilidades para nosotros. Entonces, necesitamos educar nuestra mente, necesitamos transformar nuestra mente. Entonces, esto es lo que estos textos, básicamente este texto que estamos estudiando nos permite. Y primero, entonces, tenemos que, no sé, entender, el primer verso dice, pensando que todos los seres eh, sensibles son más valiosos que la joya que satisface los deseos, con el fin de lograr el objetivo supremo, siempre los consideraré con amor. Entonces, hay que entender que si cuando nosotros verdaderamente funcionamos con amor, o sea, en los momentos que hemos experimentado amor, podemos ver cómo nuestro funcionamiento es muy diferente. O sea, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de, no sé, de expresarnos es
es correcta, ¿no? O sea, en ese momento podemos hasta sentir que no hay limitaciones cuando hay amor en nosotros, cuando estamos sintiendo ese amor. Pero lo que ha sucedido es que nosotros no vivimos nuestra vida con amor. O sea, nosotros vamos por la vida, pero no vemos a los demás con amor. Solamente vemos a una o dos personas con amor y al resto de las personas, al resto de la humanidad que nos encontramos diariamente, la vemos con otros ojos. Entonces, obviamente que tenemos una visión hostil, o sea, de nuestro mundo, el mundo individual. Cuando estamos en un mundo hostil, entonces obviamente que, o sea, obviamente que no va a ser posible, no van a ser posibles muchas cosas. Al contrario, cuando esta visión hostil con relación al mundo que nos rodea está presente, entonces nos vamos volviendo personas resentidas, nos vamos volviendo personas amargadas, etcétera, etcétera, hasta que llega un momento donde somos expertos en estar aislados en medio de un mundo de seres humanos. Porque ¿no? Ya lentamente hemos ido nosotros cerrando las puertas, entonces creemos o tenemos la falsa creencia de que debemos de ver solamente a una o dos o tres personas con amor y el resto de las personas en el planeta no los debemos de ver con el mismo amor. Entonces, obviamente que, no, o sea, esa visión hostil pues ha generado pues un gran velo, ¿no? O sea, en nuestros ojos para nosotros poder percibir. Pero la realidad es de que todo, absolutamente todo lo que nosotros experimentamos, queramos o no, siempre va a tener que venir a través de alguien. O sea, las relaciones humanas, si nosotros queremos recibir un mejor trabajo, tiene que ser a través de alguien que nos dé la oportunidad de tener ese mejor trabajo. Si queremos tener una relación mejor con alguien, entonces tenemos que ser aceptados por esa persona, pero viene a través de alguien. Si nosotros tenemos este sentido hostil con relación al mundo que nos rodea, obviamente que quién de nosotros quiere estar junto a alguien que es hostil, o sea, junto a alguien que no, o sea, que no es amigable. Así nosotros hagamos el esfuerzo de ser amigables, pues obviamente que no lo somos, porque el entrenamiento que hemos tenido es de generar hostilidad, de generar rechazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso este texto, ¿no? O sea, de los 8 versos del entrenamiento de la mente comienza con este importante paso, ¿no? O sea, necesitamos comenzar a ver todo con amor. Obviamente que amor, ¿en qué sentido? Porque cuando nosotros estamos sintiendo amor en nuestro corazón, no necesariamente necesitamos estar interesados en nada específico exteriormente, simplemente podemos ver con claridad lo que nos rodea. Entonces no estamos nosotros limitados por los sentimientos o las emociones negativas que tenemos dentro, sino que nos permite tener una visión más objetiva con el mundo que nos rodea. Y entonces, cuando no estamos limitados por nuestras emociones negativas, las emociones que generan hostilidad, entonces vamos a tener una mejor apertura, vamos a estar más abiertos a conocer, a entender y quizás en el diario vivir podamos nosotros encontrar siempre a alguien que de una u otra manera nos inspire o añada a nosotros algo nuevo, algo mejor. Pero necesitamos estar eh, anímicamente dispuestos. O sea, no significa que tenemos que estar buscando la sabiduría en los demás constantemente, sino que esta apertura tiene que estar dentro de nosotros, simplemente que sea de una forma natural. Entonces nos hacemos más receptivos, ¿no? O sea, verdaderamente a ver que en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros los seres que caminamos en este planeta, pues hay una gran riqueza. O sea, esa riqueza contiene muchas cosas. Entonces, comenzamos a soltar esta idea de que lo que único que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestra mente es lo único que verdaderamente interesa. Comenzamos nosotros a comenzar a contemplar que las otras personas que nos rodean quizás tienen algo, o sea, que va más allá de nuestra comprensión, que puede verdaderamente representar algo beneficioso para nosotros. Y lo más seguro es que sí, porque hay personas que tienen más experiencia que nosotros en ciertas áreas.
Hay personas que tienen mejor entendimiento en otras áreas. Entonces, si nosotros simplemente nos abrimos a escuchar correctamente, con una visión correcta, entonces podremos nosotros reconocer entonces la tremenda riqueza que viene a través de ver a los demás con ojos amorosos, ¿no? Con ojos amigables, o sea, ¿por qué? Porque pues esa es la receptividad. El amor nos hace receptivos. La hostilidad nos hace, simplemente nos cierra. Y nos cierra de tal manera que un día nos convertimos en personas totalmente aislados del mundo. El corazón se cierra, le ponemos unas cadenas, le ponemos un candado. ¿Por qué? Porque en esta llamada hostilidad que nosotros generamos, sin darnos cuenta, pues obviamente que vamos perdiendo la sensibilidad con relación a las cosas del mundo. Pero el amor nos hace receptivos. Entonces, hay otro principio con este verso, ¿no? O sea, que dice, haz lo que tú quieres que te hagan. Entonces, todo, absolutamente todo lo que nosotros experimentamos tiene que ver con la ley del karma. Todo lo que nosotros recibimos es lo que nosotros damos o hemos dado en un momento determinado. Entonces, si nosotros podemos ver a los demás con amor, o sea, con entendimiento, con bondad, etcétera, entonces inmediatamente la ley del karma se aplica para nosotros de la misma manera. Los demás nos verán a nosotros mismos con amor, con bondad, con entendimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros damos, ¿no? Entonces vemos que el énfasis de la vida, de una vida normal está en tener dinero, en tener la casa, en tener el carro, en tener el negocio, pero no está en el énfasis, no hay un énfasis en la parte humana, en cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Podemos tener la casa, podemos tener el carro, podemos tener lo otro, pero las relaciones humanas son un fracaso. Las relaciones humanas son un caos. O sea, no entendemos verdaderamente por qué nos comportamos de esta o de la otra forma. No entendemos por qué las personas nos tratan de la otra forma, etcétera. Y sí, porque no tenemos una prioridad más que la de sobrevivir, la de cumplir con digamos, con las necesidades del diario vivir. Y entonces nos conformamos con tener las cosas básicas de la vida, pero los elementos más elevados de nuestra experiencia, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, en parte, pues estamos carentes, ¿no? O sea, no tenemos. O sea, entonces tenemos que educarnos en ese arte, en el arte de una buena relación, ¿no? O sea, con el mundo, o sea, con el universo, con la vida, ¿no? O sea, hablábamos en el comienzo con los ríos, con las montañas, con todo. Necesitamos aprender a relacionarnos correctamente, o sea, con el mundo que nos rodea, porque para eso estamos aquí. Pero necesitamos estar abiertos a esa posibilidad. Entonces vemos que el primer punto está hablando de amor, ¿no? O sea, no es el amor sentimental o el amor romántico que, no sé, a veces pensamos que es el único amor que existe. No, el amor pues realmente nos hace receptivos, ¿no? Entonces, con este primer verso, pues comenzamos a transformar verdaderamente esta visión, o sea, y entonces, pues, no, o sea, comenzaremos a experimentar o comenzamos a experimentar el bienestar de ser vistos con amor. O sea, que no ser vistos con desconfianza, no ser vistos con hostilidad, etcétera, porque, no, o sea, la ley del karma es matemática. O sea, si nosotros sentimos, por ejemplo, que las personas no nos aprecian, es porque nosotros no apreciamos algo en los demás. Si sentimos que las personas nos abusan, es porque nosotros también abusamos. O sea, es simplemente matemático. Así nosotros sentimos que las personas no nos entienden cuando nosotros hablamos o cuando nosotros nos expresamos, pues es matemático porque no hacemos un esfuerzo por comprender a los demás, por entender a los demás. Entonces, vamos por la vida queriendo encontrar soluciones mágicas, que le caiga del cielo una bendición o que le den una brujería o que le den que no sé, se gane la lotería. Entonces, obviamente que, o sea, así vivimos nosotros, o sea, queriendo encontrar las soluciones, o sea, pero no, o sea, como en este eh, mundo, o sea, de fantasía que obviamente que no se da, o sea, no es una cuestión real, ¿no?
Entonces, el primer punto es ver realmente cómo nosotros comenzamos a relacionarnos todos con amor, ¿no? O sea, nosotros mismos, o sea, todo, inclusive hasta cuando llegamos a, o sea, cómo utilizamos nuestros objetos con amor, cómo comemos con amor, cómo caminamos con amor. Entonces, veremos que el amor verdaderamente es el primer paso para nosotros transformar nuestra propia vida, ¿no? O sea, pero nuestra mente no está acostumbrada a ver las cosas con amor. Nuestra mente no entiende de eso. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo consciente, ¿no? O sea, hacer un esfuerzo que nos permita aprender. O sea, a pesar de que, claro, cada uno de nosotros sabe lo que es el amor, pero no lo deja manifestarse, ¿no? El segundo verso, siempre que esté en compañía de otros, me veré como el más insignificante entre ellos. Y desde lo más profundo de mi corazón apreciaré a los demás como supremos. Entonces, estos versos son de la tradición budista, ¿no? Entonces, obviamente que quizás el lenguaje parezca un poco, no sea, diferente, es un poco diferente. Este sentido de competencia, este sentido de superioridad, entonces nosotros hay algo muy marcado, ¿no? O sea, hablábamos en el comienzo de que nuestra idea de las cosas la consideramos la mejor. Nuestra forma de hacer las cosas la consideramos la mejor. Nuestra idea de sentir la consideramos la mejor. O sea, inclusive podemos pensar que somos mejores que el vecino, etc. Entonces tenemos este sentido de superioridad constante, que en realidad no está basado verdaderamente en la realidad, simplemente es un sentir, sí, algo, es un sentir que hemos nosotros simplemente aceptado, porque lo sentimos, o sea, porque sentimos algo en nosotros, pensamos que es mejor que lo que los demás están sintiendo, ¿no? O sea, entonces hemos generado un tremendo espíritu de competencia, o sea, competencia innecesaria con los demás, hasta el punto de que ya no aceptamos, ¿no? O sea, los conceptos o las ideas de nadie. O sea, y no importa si nosotros tenemos una idea que sea correcta o incorrecta, no importa. Así la idea sea incorrecta, ya esta mecanicidad es tan profunda que no aceptamos eh, las ideas, los conceptos o las, las formas de pensar de otros. Entonces, obviamente que esto nos ha hecho personas demasiado orgullosas, o sea, pero este orgullo, obviamente que nos lleva tarde o temprano, o sea, a cerrar muchas de las puertas que son posibles para nosotros abrir en nuestra vida. Entonces ya muchas posibilidades se cierran. ¿Por qué? Porque recordemos que todas las bendiciones siempre llegan a través de los demás. Entonces las relaciones humanas, o sea, tenemos que aprender verdaderamente a tener relaciones humanas correctas, ¿no? O sea, si tenemos este sentido de superioridad, entonces obviamente que no podremos nosotros entender por qué somos rechazados, por qué no se nos dan mejores posibilidades, por qué se nos cierran las puertas en esto, se nos cierran las puertas en otro, sin darnos cuenta que no es nuestra propia actitud, ¿no? O sea, que nos lleva verdaderamente a generar pues un rechazo en los demás, ¿no? O sea, porque no somos flexibles, ¿ya? ¿No? Entonces, cuando comenzamos nosotros verdaderamente a entrenar nuestra mente, ¿no? O sea, a recordar que no necesariamente somos lo mejor, o sea, no somos lo peor, pero no somos lo mejor en todas las ocasiones, ¿no? No significa que tengamos que entonces ser el tapete donde entonces los demás nos pasen por encima de nosotros. Eso muchas personas lo aceptan como algo muy espiritual y a veces se pueden sentir muy orgullosos que los demás abusan de ellos, etcétera, pero no eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es eliminar ese orgullo innecesario que no nos deja a nosotros relacionarnos correctamente. Entonces, vemos a los demás como personas tan capaces como nosotros mismos. Y no solamente tan capaces, sino que en la mayoría de las ocasiones las demás personas pueden hasta tener mejores capacidades o mejores cualidades que si nosotros las observamos correctamente podrían beneficiarnos a cada uno de nosotros en un momento determinado. Entonces, no estaríamos en competencia, sino estaríamos en un aprendizaje. Entonces, podríamos nosotros aprender de cada una de las personas que nos rodean. Pero no el aprendizaje digamos, de
esa persona que, no sé, simplemente le pasan por encima y entonces no lo respetan. No, ese no es el aprendizaje que estamos buscando. Es un aprendizaje consciente, es un aprendizaje donde entonces estamos interesados en ver las virtudes, las buenas cualidades de los demás. Por consiguiente, entonces, obviamente que nace y aparece un respeto diferente por los demás, ¿no? ¿Ya? Y entonces, obviamente que ahí eso nos libera de esa actitud falsa, ¿no? O sea, de simplemente dejar que a veces nosotros por imitación religiosa o imitación en las creencias, ¿no? O sea, entonces dejamos que los demás simplemente hagan de nosotros o hagan de nuestra vida ya muchas cosas que no debemos de dejar. O sea, tendamos tener la capacidad de decidir correctamente, o sea, en qué dirección nos queremos mover, ¿no? O sea, pero necesitamos entonces dejar este orgullo innecesario, ¿no? Y entonces ver, o sea, que podemos, hay las cualidades de los demás, porque cada persona tiene sus cualidades, nos pueden beneficiar y no lo tenemos que hacer en voz alta, o sea, lo podemos hacer silenciosamente, ¿no? O sea, simplemente a través de la observación, ¿no? Entonces vemos que ya cuando nosotros no somos un peligro para, no sea, el bienestar o para las ideas de los demás, cuando nosotros no estamos verdaderamente siendo hostiles hacia las formas de ser de los demás, entonces vamos a ser mejor aceptados. O sea, vamos a tener una aceptación más grande en la vida de los demás. O sea, a veces no nos damos cuenta de que nosotros simplemente por ser inflexibles, estamos generando rechazo a los demás constantemente. Y sin embargo, seguimos relacionándolos, ¿no? O sea, nos seguimos relacionando en la vida, pero esas relaciones no son muy buenas, o sea, no son sanas. Hasta en ocasiones pueden ser muy dolorosas. ¿Por qué? Porque esa inflexibilidad no nos deja verdaderamente. Pero cuando nosotros ya estamos receptivos verdaderamente a las cualidades de los demás, entonces somos aceptados verdaderamente, porque a todos nos gusta verdaderamente ser aceptados por los demás. O sea, cuando nosotros aceptamos a las personas, cuando aceptamos sus cualidades, entonces pues hay una energía de amistad muy diferente, ¿no? Realmente que esto es un trabajo consciente. Esto no es simplemente ciegamente hacer las cosas y esperar que nos dé los buenos resultados, sino que es un trabajo consciente. Un trabajo donde entonces, o sea, tenemos que conscientemente, y ese trabajo de entrenar nuestra mente va acompañado con la meditación. La meditación nos va enseñando, nos va mostrando verdaderamente el entendimiento correcto, ¿no? O sea, a los cambios que queremos hacer en nuestra vida. Entonces, hoy en día no se enfatiza, no hay mucho énfasis en la educación de nuestra visión. No educamos nuestra mirada, no educamos nuestros ojos, no educamos nuestros oídos. A veces simplemente los únicos que educan sus sentidos son los músicos, ¿no? Pero no todos somos músicos, pero a la misma vez debemos de tener una educación para nuestros sentidos. Los 5 sentidos son los que nos hacen receptivos a las cosas de la vida. Entonces, si nosotros no educamos nuestros sentidos para poder reconocer la música de la vida, entonces, obviamente que o sea, no es que podamos tener mucha buena suerte en lo que queremos hacer. Hay personas que pueden tener muy buenas cualidades, pero por la falta de educación consciente, no llegamos a triunfar, no llegamos a lograr nuestros propósitos. Entonces, vemos que no hay nadie que nos esté limitando, no hay nadie que nos esté negando la capacidad de triunfar, sino que entonces somos nosotros por la falta de educación de nosotros mismos. Entonces, hubo una educación de la cual nuestros padres tenían que hacerla. O sea, nuestros padres se encargaron de enviarnos al colegio, a la escuela, a la universidad y listo. Hasta ese punto, los demás estuvieron encargados de la educación. Pero más allá, o sea, necesitamos nosotros educarnos en los artes de la vida. O sea, está el arte de la comunicación, está el arte de las relaciones, están muchos diferentes artes, ¿no? Pero, no, o sea, entonces obviamente que nosotros, o sea, si no tenemos ese interés, o sea, en educarnos correctamente, entonces pues nunca llegaremos a tener esa madurez, ¿no? Entonces,
tenemos que pasar por esa educación de nuestros sentidos, tenemos que educar nuestra vista, tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a mirar las cosas, tenemos que aprender a mirar las situaciones, tenemos que aprender a hacer muchas cosas. Pues vemos lo importante que es la vista, ¿no? Lo mismo es el oído, tenemos que educar el oído, tenemos que aprender a escuchar. Nosotros oímos muchas cosas, pero no escuchamos. Si nosotros escucháramos verdaderamente, pudiéramos nosotros reconocer peligros, reconocer situaciones, reconocer elementos que... ¿no? ¿Por qué? Porque al saber escuchar, sí, podremos nosotros entonces aprender muchas cosas del medio ambiente y de los demás constantemente. Podemos saber si alguien nos está diciendo la verdad o alguien nos está diciendo la mentira. No solamente con la sabiduría de la calle, sino, ¿no? Si ya cuando educamos los sentidos, entonces ya podremos escuchar. Podemos escuchar cuando alguien tiene buenas intenciones, así estemos, o sea, lejos de ese momento, o sea, podremos predecir las consecuencias que el día de hoy va a tener en 10 años, por ejemplo, si sabemos escuchar, etcétera, ¿no? Y tenemos que educar nuestra palabra. Ya, hacemos un estudio del verbo, por ejemplo. El lenguaje español tiene más de 60,000 palabras, hasta más tiene, 60,000 palabras el lenguaje español. ¿Cuántas de esas palabras nosotros utilizamos, por ejemplo? ¿No? Quizás 100 palabras de nuestro diario vivir. Y de esas 100 palabras que utilizamos en general, la mayoría se repiten. Se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Y siempre estamos utilizando las mismas palabras, en las mismas ideas, en los mismos conceptos, en las mismas cosas. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos esperar que nuestra comunicación tenga el efecto que queremos que tenga en nuestro medio ambiente, en nuestro mundo? No lo lograremos. Entonces estaremos en los mismos lugares, con las mismas personas, con las mismas cosas, haciendo las mismas cosas, en los mismos problemas, en las mismas complicaciones, con los mismos chismes, con las mismas complicaciones, siempre lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que educar nuestra palabra, ¿ya? Inclusive tenemos que educar el olfato. El olfato tiene también un gran, o sea, el olfato no es el olfato solamente físico, ¿no? O sea, tenemos que aprender verdaderamente a oler las situaciones, ¿no? O sea, aprender a ver que el olfato tiene un lugar muy especial en nuestro desarrollo como seres humanos. Por eso se decía que uno puede oler los negocios sucios, ¿no? O sea, uno puede oler las situaciones si verdaderamente le convienen a uno o no, pero obviamente que a nosotros no tener ese concepto o no tener ese interés de nosotros crecer interiormente, pues pasan todos estos elementos desapercibidos. Entonces vemos que estamos carentes, ¿no? O sea, de una educación correcta, ¿no? Tenemos que educar el tacto. O sea, nosotros, o sea, si no es algo, si no siempre estamos usando la misma ropa que nos parece sentir, que la sentimos bien en un momento determinado, y entonces estamos utilizando siempre los mismos zapatos, las mismas medias, los mismos pantalones, la misma camisa, y entonces nos quedamos en la misma, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el tacto está muy limitado, ¿no? O sea, no sabemos utilizar el tacto. El tacto, todos nuestros sentidos, básicamente, simplemente son las puertas al mundo. O sea, nos damos cuenta que si nosotros queremos conocer el mundo verdaderamente, no podemos tener nuestros sentidos limitados, ¿no? O sea, pero los sentidos no es que estén limitados, ni es que estemos carentes de nuestros sentidos, sino que nuestra mente no está educada para usar nuestros sentidos correctamente. Ahora, tenemos un corazón, por ejemplo. Todos queremos que el corazón se manifieste, que el corazón hable, que el corazón diga, que el corazón se manifieste, etcétera, etcétera. Pero no nos educamos en el lenguaje del corazón. Pensamos que el lenguaje del corazón es a veces por ahí en una reunión con alguien que uno quiere, con otra persona que uno quiere, con una persona que aprecia, y ya, pensamos que ese es el lenguaje del corazón. No, pero entonces, o sea, sin meditación no podremos nosotros conocer lo que es el lenguaje del corazón. Entonces, en este entrenamiento de nuestra mente, ¿no? O sea, necesitamos entonces comenzar a percibirnos, a entender, o sea, la necesidad de educarnos. Entonces, la educación de la mente no es solamente la mente,
pensante. O sea, esa mente pensante eso no, o sea, claro, es necesario aprender a pensar también, pero esa mente pensante tiene muchas otras áreas que podemos nosotros comenzar a conocer, que podemos reconocer, ¿no? Hasta que entonces comenzamos a ver, o sea, comenzamos a ver cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan mejoramiento. Podemos conocer, ver mejor que podemos mejorar todas estas diferentes áreas, ¿no? Entonces, sí, podemos nosotros darnos el lujo de tener un trabajo, de hacer la cosa y del fin de semana lo mismo y después así y así y pasar 20, 30 años haciendo lo mismo. Y bueno, está bien, eso es un gran lujo. Pero dentro de esa vida normal que todos tenemos, también podemos tener una vida más profunda. Podemos tener una vida más, ¿cómo se llama? Satisfactoria, con mejores satisfacciones, con satisfacciones mucho más grandes, con proyectos y con logros mucho más elevados. O sea, como seres humanos, todos queremos muchas cosas. El problema es de que nosotros en la vida no tenemos un solo propósito definido, ¿no? Todos decimos que queremos ser felices, pero no tenemos un propósito en la vida, un propósito claro, aparte de querer ser felices, pero tratamos todo tipo de cosas para querer ser felices. Entonces, pero ese propósito de felicidad no lo tenemos claro. A veces pensamos que con una persona vamos a ser felices. A veces pensamos que con una casa vamos a ser felices. A veces pensamos que con un trabajo vamos a ser felices. A veces pensamos que haciendo esto vamos a ser felices. Pero tarde o temprano eso demuestra que no somos felices solamente con eso. Necesitamos, o sea, necesitamos tener un propósito mejor definido. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. No les enseñamos a saber lo que verdaderamente es la vida, o a creer lo que es la vida, a entender lo que es la vida. Nos hacemos paralíticos. Todos somos paralíticos, dependemos de los demás, no sabemos hacer las cosas nosotros, si alguien no nos da la mano no podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos hacemos totalmente dependientes los unos de los otros. Entonces, en esa dependencia, obviamente que sí, nos podemos resolver muchas cosas los unos a los otros, pero nunca desarrollamos, ¿no? O sea, nuestro verdadero potencial. Lo que estamos tratando de verdaderamente hacer es nosotros desarrollar nuestro potencial. O sea, que comience a crecer nuestro potencial. O sea, nosotros somos puro potencial en este momento. En este instante, nosotros lo que somos no es lo que verdaderamente somos, a pesar de que somos ya lo que somos. Pero necesitamos desarrollar el potencial. O sea, que se despierte nuestro potencial y entonces comience a mostrarnos lo que es posible como hombres y como mujeres, para poder entonces entender básicamente lo que, o sea, se necesita hacer. Entonces, en ese potencial estamos interesados, ¿no? Entonces, este entrenamiento, estos dos primeros versos, ¿no? O sea, que hay que estudiar y hay los otros versos también los seguiremos estudiando, pero estos dos versos hablan con eso. Entonces, tenemos que enamorarnos de nuestro potencial. Tenemos que, así como una persona sufre cuando pierde algo, o cuando se le va el internet, o cuando se le acaba la batería del teléfono, etcétera, uno sufre. Necesitamos también comenzar a aprender a sufrir porque no podemos crecer, porque no podemos desarrollar nuestro potencial, porque no podemos mejorar nuestra capacidad de comunicación, porque no podemos mejorar nuestra capacidad de entendimiento. Necesitamos sufrir por eso. No en el sufrimiento de agonía, pero en el sufrimiento donde nos vamos a interesar en mejorar. Entonces, el amor nos va a permitir entonces comenzar a tener una apreciación, un acercamiento más consciente con relación a nuestro propio potencial. Y llegará un día donde entonces nosotros no nos conformemos, cuando nos conformamos con pasar un día sin nosotros aprender algo bien de nosotros mismos o desarrollar algo mejor en nosotros mismos, si nosotros aceptamos los días, simplemente que pasen y que pasen y que pasen, y no hemos nosotros mejorado en algún área, entonces todavía no tenemos una verdadera apreciación de nuestro propio potencial. O sea, pero cuando ya tenemos una apreciación correcta de nuestro
de nuestras propias posibilidades, no dejaremos un solo día que se pierda en tonterías, que se pierda en, no sé, que perdamos el tiempo. No importa la excusa, porque siempre tenemos muchas excusas para no hacer nada, para no desarrollar algo mejor, para no entender algo mejor, para no profundizar en algo, para no entender algo, ¿no? Y entonces vemos que las áreas en nuestra vida que necesitamos nosotros explorar y reconocer, pues no las exploramos. ¿Por qué? Porque nos gusta perder el tiempo, ¿no? O sea, perdemos el tiempo, perdemos nuestra vida, perdemos nuestras posibilidades. Y entonces, claro, ese amor es lo que necesitamos despertar, ¿no? O sea, entonces, ahí ya podríamos decir que sí, el amor es la respuesta, pero es un amor consciente que, o sea, entonces se trabaja en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces ese amor nos mueve a nosotros de tal forma que nos comienza entonces a mostrar el infinito potencial que hay en cada uno de nosotros. Hasta que un día simplemente ya ni siquiera tengamos que pensar, ¿no? O sea, sino que simplemente ya estamos es en el estado de aprendizaje constante. Entonces ya la vida es un aprendizaje. Así cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, nos encantaba la vida. ¿Por qué? Porque estábamos aprendiendo. Cuando ya dejamos de aprender, la maravilla de la vida se perdió. Ya somos unos aburridos, amargados, ya entonces no tenemos tiempo para nada, no tenemos plata, entonces lo único que nos preocupa es el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya perdimos entonces la maravilla de la vida. Necesitamos recobrar ese estado de aprendizaje, ese estado de novedad constante. Y entonces cada día entonces es otro día más, un día con muchas posibilidades, un día con muchas oportunidades, o sea, aparentemente ante los ojos de los demás sea un día normal, porque ¿no? O sea, recordemos que si no hemos entrenado nuestra vista para ver lo que hay, pues nunca lo encontraremos. Por ejemplo, una persona que comienza a estudiar arte, por ejemplo, pintura, tiene que educar la vista para ver entonces los diferentes tipos de arte. Entonces, uno puede ir a una galería. ¿Y qué pasa? Uno ve un cuadro ahí con siete colores y uno dice, bueno, son 7 colores, ¿no? Para una persona, pero para una persona que ha educado su vista en el arte, podría reconocer, no, esta es una técnica, ¿qué tal? Que no sé qué. Entonces, bueno, esta persona ha educado su vista para reconocer arte. Lo mismo, por ejemplo, un joyero. Un joyero tiene que educar su vista para reconocer las joyas. O sea, entonces, si a nosotros nos muestran un diamante, nosotros no lo podemos distinguir porque no hemos educado nuestra vista. Lo mismo una persona que medita. Una persona que medita está educando su vista, pero no solamente educa su vista para ver, sino para ser parte activa de la vida. Entonces, al ver nosotros que la vida tiene potencial, entonces la meditación nos da a nosotros el ánimo para ser nosotros elementos activos en nuestra propia vida. No elementos pasivos, no elementos accidentales, ¿no? No simplemente que, uy, me tocó la suerte esta vez, ¿no? O sea, no, nada de eso. O sea, somos elementos activos. Entonces, así como, o sea, una persona necesita educar su vista para ver el arte, por ejemplo, necesitamos educar nuestra vista a través de la meditación, pero con ojos de amor. O sea, entonces la meditación nos comienza a abrir esa dimensión. O sea, el amor consciente tiene que ver básicamente con las cualidades que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en lugar de ver los defectos de los demás, en lugar de ver los problemas de los demás, en lugar de ver las cosas difíciles de los demás, comenzamos a ver sus cualidades también. Necesitamos ver también su potencial. Si nosotros podemos ver el potencial en los demás, entonces también podremos ver el potencial en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos educando nuestra vista, estamos educando nuestra visión. Si no vemos potencial en los demás, si los demás nos molestan, si los demás son un problema, si los demás están equivocados, pues eso es lo que vemos en nosotros. No vemos nada más. Entonces, muchas respuestas podremos encontrar en cómo nosotros percibimos a los demás. Entonces, claro, la meditación nos va transformando en ese sentido.
Entonces, eso nos hace receptivos, eso nos hace capaces de entender cosas más profundas, hasta que entonces podemos entrar en un momento determinado ya a experimentar realidades extraordinarias, ¿no? O sea, realidades trascendentales, donde entonces ya nosotros podemos experimentar otras dimensiones. O sea, ya entonces no hay que hablar de eso porque pues obviamente que podríamos hablar de disfrutar dimensiones, etcétera, pero serían solamente palabras vacías porque si no somos capaces de movernos en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana de una manera correcta, esas dimensiones, a pesar de que están disponibles, o sea, pero no son reales para nosotros. Y no pueden ser reales porque si no nos sabemos mover correctamente aquí, no nos sabemos mover correctamente allá, ¿no? Pero eso lo estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a movernos aquí, a madurar aquí, a valorar las cosas aquí, a valorar nuestra vida aquí. Hasta que entonces algún día nosotros lleguemos verdaderamente a tener un interés tan grande en nuestro propio potencial que entonces de nosotros puedan hacer un Buda, de nosotros pueden hacer un Cristo, de nosotros pueden hacer un Einstein, de nosotros pueden hacer muchas cosas que está ahí guardado, que está ahí escondido. Pero para eso necesitamos una apreciación diferente. Entonces ya no es simplemente, no sea, resolver las cosas del mundo cotidiano, de las cosas del diario vivir, sino que ya entonces estamos interesados en el aspecto humano. Podríamos nosotros morir sin nada material, pero con una riqueza humana. Eso tiene más valor al final, ¿verdad? Cuando llegamos nosotros a encontrarnos con nuestra alma al final de nuestra vida, ¿no? Es la riqueza humana. Pero hay que educarnos, ¿no? O sea, hay que luchar para no dejarnos nosotros, o sea, no dejarnos disuadir, ¿no? O sea, cuando estamos constantemente los antiguos hábitos, ¿no? O sea, de la falta de apreciación, la falta de profundidad en las cosas, o sea, cuando nos estamos acostumbrados a pasar la vida así muy superficialmente, esa superficialidad nos va convenciendo y nos hace pensar de que así es suficiente vivir, pero al final de nuestra vida nos vamos a encontrar con pues una sorpresa muy grande, ¿no? O sea, que la vida en realidad era más para nosotros desarrollar nuestro potencial como seres humanos que para otra cosa. Pero eso tiene que venir como producto de nuestro propio entendimiento. O sea, si nosotros, no sé, entonces vamos madurando, ¿no? O sea, hay que pasar por el proceso de madurez. Entonces, estos son los dos primeros versos, ¿no? O sea, los dos primeros versos del entrenamiento de la mente. O sea, y el tercer verso, que lo dejaremos para la próxima semana, en cada una de mis acciones vigilaré mi mente y en el momento que surjan emociones destructivas, las confrontaré con fuerza y las apartaré, ya que nos harían daño tanto a mí como a los demás. Entonces ya esta parte nos está hablando de lo importante que es nosotros comenzar ya a trabajar en nuestras emociones negativas. Nuestras emociones negativas no son solamente nuestras, o sea, también afectan a los demás. Entonces, si nosotros no sabemos trabajar en nuestras emociones negativas, inevitablemente nosotros estamos también afectando a los demás. Entonces, o sea, ahí ya vemos todos los conflictos que tenemos a través de la vida. Entonces vemos que las emociones negativas son, entonces, y la mente, cuando nosotros miramos nuestra mente, nosotros no juzgamos nuestra mente, nosotros no estudiamos nuestra mente para ver qué tipo de emociones negativas constantemente nos está proyectando sobre los demás, sobre la situación, sobre el país, sobre la familia, sobre fulano, sobre el sultano. No, la mente siempre está proyectando emociones negativas hacia el exterior. Y esas emociones negativas nos hacen comportarnos de maneras diferentes, que generalmente son hostiles, son negativas o son, etcétera, etcétera, ¿ves? Dependiendo pues de las emociones negativas que nuestra mente proyecta.
Las sentimos en nuestro interior, pero la mente es la que nos hace actuar. Vamos por la calle y sentimos un rechazo hacia algo, inmediatamente hacemos algo. Estamos en una situación, sentimos una hostilidad hacia algo, actuamos de esa manera, etc. Entonces, el tercer verso, ¿no? O sea, habla de que cuando nosotros comenzamos a reconocer emociones negativas, pensamientos que son negativos, que son dañinos, que son tóxicos, entonces los eliminamos inmediatamente. Porque si los dejamos que continúen allí en nuestra mente, van a comenzar a van a comenzar a crecer, pueden comenzar de una manera muy pequeña y entonces se van creciendo, hasta que un día un pequeño resentimiento así pequeñito se convirtió en una montaña muy grande. Y eso entonces inmediatamente nos afecta nuestro comportamiento. Entonces no es lo mismo una persona sin resentimientos a una persona con resentimientos. No es lo mismo una persona sin temores a una persona con temores. No es la misma una persona con frustraciones a una persona sin frustración. Todos tenemos esas emociones negativas, pero hay que trabajarlas, hay que eliminarlas, ¿no? O sea, hay que comprenderlas, hay que observarlas primero. Quizás tengamos que descubrirlas porque como nunca las hemos estudiado, no sabemos que las tenemos, quizás intuimos que las tenemos, las descubrimos. Una vez que las descubrimos, tenemos que comprenderlas, ver el daño que nos han hecho, el daño que le han hecho a nuestra propia vida, el daño que quizás le hemos hecho a los demás, etcétera. Y después entonces tomamos la decisión de eliminarlas, o sea, de erradicarlas de nuestra psicología, de erradicarlas de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y después entonces ser libres de ellas. Y un día entonces, bueno, se libra uno de algo, se libró de esto, se libró de lo otro, producto del trabajo, ¿no? Y eso entonces, esa libertad la podremos utilizar entonces para seguir creciendo, seguir mejorando, ¿no? O sea, no, la libertad que vamos adquiriendo no es una libertad donde entonces uno llega y pone una silla y entonces se sienta al sol y entonces ya llegó. No, esa libertad es la libertad de seguir creciendo, ¿no? O sea, de seguir aprendiendo en la vida, de seguir mejorando en otras áreas. Entonces tendremos más libertad, tendremos más progreso, más libertad, más progreso, más libertad, más progreso, hasta que pues, se multiplica exponencialmente de tal manera que podremos experimentar una gran eternidad en nuestra propia experiencia, ¿no? De crecimiento y de entendimiento. Eso es lo que la meditación hace. Entonces, hasta aquí vamos a dejar estos 3 versos del día de hoy, en los 8 versos del entrenamiento de la mente. Entonces, que tengan un buen fin de semana y entonces continuamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Albert. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Shonan, muchísimas gracias. ¿Listo? Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Muy bien, de Batana, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos. Listo, que estén muy bien. Listo. Listo, perfecto. Un abrazo. No se escucha bien, se escucha muy lejos. Bueno, un abrazo. Listo. Chao, chao.